En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, comentamos el Evangelio de las bodas de Caná y los muchos aspectos de María como intercesora. En la sección Noticias, la Virgen Peregrina del Santuario de Fátima estará próximamente en Jordania. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿pedir un signo es tentar a Dios? Y además, ¿por qué se conoce tan poco en el Evangelio sobre la Santísima Virgen? Eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios desde los estudios de Lo Inédito Multimedia en Toronto para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Como ustedes saben, Lo Inédito sobre los Evangelios es un podcast semanal en el que comentamos aspectos inéditos del Evangelio, noticias, preguntas de los oyentes y de todo un poco en el panorama de la Iglesia y del mundo. Lo Inédito sobre los Evangelios puede ser oído directamente en Radio María, puede bajarse del app de Radio María y también pueden bajarlo de la propia website del programa www.loineditomultimedia.com. Esto es loineditomultimedia.com. Quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos del Evangelio, y hoy les presento a dos de nuestros integrantes del programa que se unen a nosotros desde varias partes del mundo. Entonces tenemos desde Madrid, España, directamente desde el viejo continente, se nos une el hermano Fernando Pío Galán. Salve María, hermano. Salve María, don Gustavo. ¿Cómo estamos? Muy bien. El hermano Fernando Pío es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Y también desde Bogotá, Colombia, directamente, por supuesto, tenemos al doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo. Salve María, don Fernando. Una alegría estar aquí en el programa. Una alegría estar juntos. El doctor Saúl Castiblanco es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, y además es bachiller en ciencias religiosas, también de la Angelicum, de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, y licenciado en teología de la Domuni, Universidad Internacional Dominica de Toulouse, Francia. Esto dicho, nos zambullimos en el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de las bodas de Caná, correspondiente al segundo domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio dice, en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, ¿no les queda vino? Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Y entonces, para situarnos un poco, vemos que un casamiento en el tiempo de Jesús demoraba una semana entera, ¿no es cierto? Era una de las principales fiestas tanto del pueblo cuanto de la religión judaica, o sea, judía, de la época de nuestro Señor. Era propiamente, casi que se podía decir que era la máxima festividad que se podía celebrar. Era propiamente un casamiento, mucho más que un nacimiento de un hijo o cualquier otro evento de la vida. Era propiamente el casamiento. Motivado por la esperanza de que en esa nueva familia que se conformara también hubiera la genealogía del Mesías. Claro, eso exactamente. Tenía toda mujer judía
tenía en su intención el poder llegar a ser la madre de este Mesías prometido de los milenios. Y ahí vemos también la distancia, ¿no? Porque Caná estaba a 10 kilómetros de Nazaret y era en esa época, lo contrario de hoy en día, era una ciudad mucho más importante que Nazaret. Cuando se habla de unas festividades matrimoniales que duraban una semana, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hacían durante esa semana, don Fernando? No sé si usted nos puede dar detalles. Bueno, la ceremonia de matrimonio tenía una serie de pasos religiosos y civiles determinados. Uno de ellos, por cierto, una cosa que es interesante marcar, uno de ellos lo vemos en la parábola de las vírgenes necias. Cuando llega el esposo, le esperan las vírgenes, las doncellas. Esta llegada del esposo se incluía dentro de las ceremonias propias al sitio nupcial. En principio, la ceremonia de matrimonio tenía, no necesariamente como lugar, pero sí tenía que estar definido lo que era el futuro hogar. Entonces este hogar era preparado, llegaba oficialmente el esposo, llegaba oficialmente la esposa, había una serie de oraciones que se realizaban, muchos cantos, mucha fiesta, la verdad. Entonces, todo esto era a lo largo de varios días, por eso es que la fiesta duraba una semana. No que el banquete de bodas durara una semana, no estamos hablando de esto, sino que propiamente las celebraciones, la comunidad que acogía este nuevo matrimonio en el pueblo de Israel estaba reunida por una semana o más, porque obviamente de esto dependía la capacidad económica de la familia y también su extensión. No todo el mundo no todos los miembros de la familia que viajaban de otras ciudades, porque acordémonos que era prácticamente el evento más importante de la sociedad judaica, evento socio-religioso de las familias judías, se podían reunir todos el mismo día. Entonces era un ir y venir de personas. Ciertamente en esa semana también se terminaban de protocolizar todas las cuestiones legales, todas las cuestiones de dote, jurídicas, etcétera. Pero para un habitante de esta época del fast food, del corre-corre, donde todo es medio rápido y poco serio, uno dice, oiga, esas festividades también tenían ese papel, por así decir, ese papel social de mostrar la importancia del matrimonio y ciertamente consolidaban la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Y aquí hay una parte que también nos trae el abate Jourdain, que Monseñor John Clark comenta justamente en lo inédito sobre los evangelios de hoy, y él justamente comenta que nuestro Señor Jesucristo se dignó ir a las bodas de Caná, ya para honrar el matrimonio, como los santos padres son unánimes en enseñar, ya para elevarlo a la dignidad de sacramento y mostrar que ante la Iglesia y el mundo, sin la presencia del Hijo de Dios y de su Madre Santísima, no hay nupcias santas ni agradables a Dios. Y eso qué lindo, ¿no? El mensaje para hoy en día, donde justamente la institución del matrimonio está tan atacada, ¿no? Es una cosa muy importante también para entender que el matrimonio judío destacaba entre el de otros pueblos por el vínculo de la fidelidad. Si bien es cierto que existía el divorcio en la época de nuestro Señor, como después se encargará de decir a los fariseos, no por un designio de Dios, sino por la dureza del pueblo de Israel, de todas maneras, lo que era propiamente la fidelidad que guardaba el pueblo de Israel ante los demás pueblos era especial. Era propiamente, ya tenía una prefigura de lo que será después el matrimonio indisoluble, que volverá a ser lo que Dios quería gracias a la intervención de nuestro Señor, como resplandece en la Iglesia Católica. Bueno, don Gustavo cita lo inédito en los evangelios y realmente yo quiero hacer una propaganda, y es que después de haber leído varios comentarios a los evangelios, preparaciones para sermones, etc. Estos comentarios de Monseñor Juan Clas son maravillosos por los resumitivos y también por aspectos muy bien sustentados, pero novedosos. Al mismo tiempo en un lenguaje asequible, acorde a las nuevas generaciones. Entonces yo quiero resaltar esa obra que realmente es impresionante. Sí, de hecho, el programa, les recordamos también a nuestros oyentes, que gira en torno a esta colección fabulosa que el fundador de los Heraldos del Evangelio ha escrito. Son 7 volúmenes y trata todos los evangelios del año de una manera realmente inédita muchas veces, ¿no? Ahora,
Ahí ya pasaríamos al rol de Nuestra Señora, porque realmente el Evangelio de las bodas de Caná es tan apropiado para mostrar el don de intercesión, el rol de intercesión de la Santísima Virgen. Una cosa muy interesante de lo que acaba de decir hermano Gustavo, y que yo creo que es de los aspectos fundamentales de este episodio de los Evangelios, es que no aparece a nadie pidiéndole a la Virgen que se encargue. Si bien es cierto que como mujer estaría ayudando a la preparación, el episodio no nos destaca ningún rol principal. No se dice que fuera ella una pariente mayor, que si estuviera casando a la sobrina del sobrino. No, aparece invitada. O sea, una invitada más que sí, como toda invitada, tendría un rol de ayuda, pero no de responsabilidad. Y esto, que puede parecer un dato banal, a mí me parece muy importante, sobre todo para nosotros hoy en día, porque nadie le pide a la Virgen que se cuide de este problema. Ahora, ella está vigilando, está preocupada y toma la iniciativa. Este papel que en la vida tuvo, porque nos lo está diciendo el Evangelio, no nos olvidemos, palabra de Dios, o sea, ella fue la que tomó la iniciativa, no podemos dejar de pensar que hoy en día será muy superior, porque está en los cielos, porque fue asunta y fue hecha en la cruz madre de todos los hombres. Por lo tanto, si ya en la tierra se cuidaba de un aspecto relevante, pero al fin y al cabo menor del matrimonio, como que era la cantidad de vino que iba a ser bebido, cuanto más no se preocupará hoy en día de nuestros problemas e insisto, incluso antes de que nosotros se lo vayamos a pedir. Esto es denominado por Monseñor Juan Clara, por el escritor de la inédito de los Evangelios, como Nuestra Señora de la Iniciativa Misericordiosa. ¡Ay, qué lindo! Y esto, insisto, no es un elemento menor. ¿Por qué, infelizmente, como dice nuestro Señor, nosotros no somos buenos padres? O sea, estamos acostumbrados a una vida, digamos, más económica, en el sentido malo de la palabra, que misericordiosa. Por lo tanto, estamos acostumbrados que si alguien no me pide, yo no hago. Si yo no pido, no hacen. Entonces, estamos deformados y tendemos a pensar que la Virgen sería como una ventanilla de algún reparto público en el que uno tiene que llegar, golpearle un poco para que le preste atención a la Virgen y decir, oiga, es que estoy con este problema, se me ha roto una pierna, y el otro, se te ha roto, pero ¿te duele? No, sí, es que molesta aquí. ¿Y qué quieres que haga? En general, tenemos la tendencia a imaginarnos a la Virgen como una funcionaria detrás de una ventanilla con barrotes a la que hay que acercarse, golpear un poco los barrotes para que nos haga caso, decirle, oiga, mire, se me ha roto una pierna y quería ver si me podría ayudar. Y esperamos un poco, infelizmente, tenemos la idea que la Virgen nos va a decir, sí, se te ha roto la pierna, anda, no lo sabía. Y te molesta. Y uno te dice, pues sí, es que me molesta la pierna, ya. Y responde, ¿y quieres que te la arregle? Y pues hombre, pues me vendría bien, sí, que me la arreglaras. Bueno, pues vamos a ver si tengo tiempo. A ver, ¿para cuándo quieres que te la arregle? No, esto no es posible. No podemos pensar en eso, porque es una traición al corazón inmaculado de la Virgen y a su carácter de madre. Y no nos olvidemos, como dicen los santos marianos, si concentráramos el amor de todas las madres sobre un hijo único, ese amor sería muy inferior al amor que actualmente tiene la Virgen María por cada uno de nosotros. No nos podemos olvidar de esto. Entonces la Virgen no está detrás de unos barrotes en una ventanilla lejana, esperando que vayamos y le insistamos mucho y le pidamos mucho para que nos haga algo de caso. ¿Qué va? Está deseándolo, está detrás de nosotros, está en la esquina, sabiendo mejor que nosotros lo que necesitamos. Sin olvidarse que el rol fundamental de Nuestra Señora es justamente aquella omnipotencia suplicante por la cual ella, cualquier cosa que pida a nuestro Señor, inmediatamente será atendida. Exactamente, porque ella lo que tiene se lo ha dado Dios para nosotros. Entonces, si en el cielo se pudiera sentir angustia, que no se puede, claro, ella tendría una santa angustia por aplicar los dones que tiene a nosotros. Entonces, este evento es la primera vez en el que vemos a la Virgen María hablar
a alguien que no sea la Sagrada Familia. Si nos vamos a buscar las palabras de la Virgen en los Evangelios, las anteriores palabras que ella profiere es en la visitación a Santa Isabel, que no nos podemos olvidar la importancia que eso tiene para la encarnación. Esto no es un evento menor. Esto es la presentación ante nosotros cristianos, ante los discípulos de Cristo, de la figura de la Madre de Cristo. No nos podemos olvidar. Entonces, es un punto muy importante. Iniciativa. Ojo, yo con esto estoy marcando la iniciativa de la Virgen. No podemos de esto deducir que, bueno, una vez que sabe la Virgen lo que necesitamos, pues no le tenemos que pedir nada. Sentémonos tranquilamente a tomar el sol y ya vendrá la Virgen a cuidarnos. Pues tampoco es eso lo que nos queremos decir. Porque no nos olvidemos que en la oración perfecta, que es el Padre Nuestro, si hay algo que destaca son las peticiones. Y Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta de lo que necesitamos pidiéndolo. Y ahí también hay otro aspecto que justamente Monseñor John Clark resalta tanto aquí. Dice, Dios quiere nuestra cooperación en los milagros. ¿Usted cómo lo ve, doctor Saúl? Antes de entrar en el tema, de hecho, como decía don Fernando, no es poco relevante el pedir vino para una boda donde falta el vino, pero quien considera a quien se le estaba pidiendo, que era a Dios mismo, y del cual la Virgen Santísima tenía mucha conciencia, es algo pequeño. Entonces, ratificando lo que acaba de decir don Fernando, la Virgen está atenta a nuestras necesidades, nuestros pedidos, inclusive en las cosas pequeñas. Pero evidentemente, pues este pasaje evangélico tiene muchos simbolismos y muy importantes, ¿no? Y muchos significados. Entonces vemos que nuestro Señor le dice a la Virgen, aún no ha llegado mi hora. Entonces como que la Virgen, con su autoridad materna, forza un tanto la aparición de nuestro Señor. ¿En qué línea? En la línea es el inicio de la vida pública de nuestro Señor, las bodas de Caná, y en el inicio de su obra salvífica y también milagrosa. En la línea del poder de intercesión de la Virgen, es tan grande ese poder de intercesión que como que adelanta la obra de nuestro Señor Jesucristo de aparecer y adelanta la obra de nuestro Jesucristo de hacer milagros. Entonces eso nos tiene que aumentar la confianza y el amor que tenemos a la Virgen. Pero pues tocando el punto que don Gustavo pone en la mesa, y es que la Virgen le dice a los ayudantes de la boda que hagan todo lo que Él les diga. Cristo nuestro Señor podía con su poder infinito transformar el agua en vino y Él mismo hacer que ese vino apareciese en las mesas. Pero el hecho de que la Virgen le diga a los ayudantes que hagan lo que Él diga, que fue colocar las tinajas, llenarlas de agua, y que así se operase el milagro portentoso de 600 litros del mejor vino de toda la historia aparecer, muestra que Dios quiere también que en la obra milagrosa y también en la obra de la redención se cuente con la voluntad de los hombres y con la acción de los hombres. Y ahí el hacer todo lo que Él os diga quiere decir seguir la voz interior de la gracia, sin no poner ningún obstáculo. Porque a veces podríamos poner un obstáculo, ¿no? Con frecuencia lo hacemos. Pero ¿qué significa? Porque todo en este pasaje, como en todo el Evangelio, tiene 1000 significados, algunos no tan evidentes y algunos misteriosos. Entonces yo pongo la pregunta, ¿qué significa hacer lo que Él os diga? Don Gustavo habló de la voz de la gracia. ¿Qué es eso? ¿Es solo eso? Aquí el punto importante, quiero resaltar el punto, hacer todo lo que Él os diga es muy importante. Ese todo no está colocado por casualidad. Porque justamente lo que decía el hermano Gustavo, el todo se puede interpretar con las dos líneas y las dos son necesarias. Uno, estar atentos, no dejar caer nada. Lo dice mucho esto San Agustín, se centra mucho. Y no, ojo, no dejar perder lo que la providencia nos coloca en nuestras manos. No es selectivo. Nosotros no podemos responder al amor de Dios, que se entregó todo por nosotros, porque entregó su vida por nosotros. No le podemos responder con selectividad, diciendo hoy sí, mañana no, los días pares sí, los impares no. Hoy tengo trabajo, no puedo, me duele la cabeza. No es posible. Esto no es la forma de responder a la gracia. Obviamente que tenemos nuestros defectos y si alguien lo sabe bien es Dios. Pero nuestra intención, nuestra atención debe ser a la totalidad. No existen cosas pequeñas respecto a Cristo. Todo
en Cristo, todo en nuestro Señor es relevante. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a todo. Entonces, dentro de esta reflexión de la totalidad de lo que Él os diga, tenemos que escuchar a Cristo en todas sus formas de escucharlo. Por excelencia es en el Evangelio. O sea, es la palabra de Dios que llega hasta nosotros, tan eficaz como si hubiera sido pronunciada por el mismo Cristo hace 2000 años. Pero ojo, que esta voz de Cristo nos llega a través de su iglesia. La voz de la iglesia también es voz de Cristo. No nos podemos olvidar. No podemos reducir la fe a simplemente aquellas palabras que Cristo dice en los evangelios. Eso no será el todo que nos dice la Virgen. Entonces tenemos los evangelios escritos, tenemos la voz de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Tenemos la voz de Cristo en el fondo de nuestras almas. Gracias al bautismo nos ha infundido la iglesia, nos ha infundido justamente la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes infusas, y dentro de estas virtudes se establece una relación cercanísima con Cristo. Esto sería ocasión, me parece, de un programa enterito, que sería solamente las dimensiones del bautismo en el alma. Qué buena idea. Pero para ser breves y mostrar un poquito de lo que estamos hablando, el bautismo nos hace partícipes de la vida intratrinitaria. El momento que un alma bautizada pasa a formar parte de una manera misteriosa pero efectiva de la propia vida de la Trinidad. Eso por su incorporación a Cristo. Bueno, es un poco más largo de explicar, pero en todo caso esta participación del bautismo nos hace que tengamos una comunicación interior con Cristo toda especial, que no teníamos antes. Esto sí, si estamos realmente en amistad con Dios, si no estamos en estado de pecado. Entonces, tenemos estas tres formas de escuchar la voz de Cristo. Tenemos también el reflejo de la voz de Cristo en nuestra vida, en especial por la relación con nuestros hermanos. Todos los actos de la vida cotidiana son susceptibles, todos los que son legítimos, son susceptibles de comunicarnos con Cristo. Entonces no podemos estar desatentos a lo que la gracia nos quiere transmitir por medio de nuestros hermanos. De ello la preocupación con aquellos que nos rodean, muy especialmente de aquellos que sabemos que están más en gracia de Dios, que son más cercanos a Dios. Es otra vía que Cristo tiene para acceder y otra manera que tenemos para responder a aquellas primeras palabras de la Virgen a nosotros, porque como decimos, estas son lo que se puede decir las primeras palabras que el Evangelio refleja, que la Virgen dice a los discípulos de Cristo. Aquí se podía objetar, y me adelanto, que los servidores no eran discípulos de Cristo. No lo pone en los evangelios. Los servidores eran servidores. ¿Y por qué los servidores le hacen caso? Porque la presencia de la Virgen imponía este aura de divinidad que ella tenía. No se es madre de Dios sin dejarlo transparecer en alguna manera. Entonces los servidores reconocen en la Virgen la voz de autoridad y no hay mejor reconocimiento que la obediencia. Obedecen a la Virgen. ¿Qué es lo que consiguen obedeciendo a la Virgen? Lo que conseguimos nosotros, acercarse a Cristo, obedecer a Cristo. Y como estos servidores que no tenían una obligación, yo no dudo que estos servidores serían pagados, pero no les pagaba la Virgen, ni les pagaba Cristo. ¿Por qué los obedecieron? Porque reconocieron esta superioridad. Como reconocieron esta superioridad, fueron los colaboradores sencilla y simplemente del primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Menudo privilegio. ¿Quién no querría haber estado sosteniendo estas tinajas al lado de Cristo, meter el agua transparente y ver salir de ahí el mejor vino que jamás habría probado en la vida? ¿No sería un grandísimo privilegio? Claro que lo es, pero lo obtuvieron por medio de la obediencia a la Virgen, porque no nos podemos olvidar, quien obedece a la Virgen está obedeciendo a Cristo. Un resumen de las diversas formas como Dios se puede comunicar con nosotros, ¿cierto? Y de hecho la expresión de nuestro Señor, de Nuestra Señora, perdón, de hacer todo lo que Él os diga, da la impresión de una comunicación frecuente, constante y abundante. Y Él aludía que en el alma, en gracia de Dios, existe la Santísima Trinidad y ella se comunica con nosotros. E inclusive en el alma que no está en gracia, Dios se comunica para que ella acceda a la gracia.
pero yo resalto también que realmente es una actitud de escucha a la que está invitando Nuestra Señora. O sea, nosotros tenemos que tener una delicadeza de alma y una humildad, no de quien lo sabe todo, sino de quien a todo momento está esperando la voz de Dios, está atento a la voz de Dios para ejecutarla, para realizar todo lo que Él diga. Es la actitud contraria al orgulloso, es la actitud del humilde, es la actitud del que se deja hablar, del que admira, como decía don Fernando, las manifestaciones de Dios portentosas, como es la presencia de la Santísima Virgen. A veces no es tan portentoso, a veces es más sutil. ¿Y cómo sé yo qué es realmente la voz de Dios? Ahí también en la oración podemos pedir ese discernimiento para saber cuándo es la voz de Dios, cuándo no. Voz de Dios que de hecho se torna clara y explícita cuando Él lo quiere y cuando el hombre abre su alma a esa voz, ¿no? Y entonces, para concluir este primer segmento del programa, podríamos ir directamente a la conclusión que Monseñor John Clark aquí pone, que dice: frente al desconcierto y a las preocupaciones que pueda causarnos el mundo de hoy, el Evangelio de este domingo nos llama a la esperanza, pues sabemos que cuando la humanidad llegue a un nivel de decadencia moral donde todo parezca perdido, la intercesión omnipotente de María conseguirá de su divino Hijo la conversión del agua, en este caso agua contaminada por el pecado, en el mejor vino. La miseria espiritual del mundo se convertirá, por intercesión de la Madre de Dios, en algo tan extraordinario que no podemos ni siquiera imaginar, y es lo que San Luis María Grignion de Montfort llama el reino de María. Esto es el triunfo de su sapiencial e inmaculado corazón, anunciado por ella en Fátima. Qué conclusión tan linda, don Gustavo, ¿no? Confiados en la intercesión materna de la Virgen, podemos pedir y tener la esperanza de que el agua de nuestras miserias, el agua insípida y a veces insalubre de nuestras miserias, se convierta en el mejor vino por intercesión de ella y entregándonos a la voz de ella, haciendo lo que ella nos pide, que es hacer lo que nuestro Señor nos pide, ¿no? Vamos entonces a una pausa con el coro y banda de los Heraldos del Evangelio en ese lindísimo himno llamado Reina de Colombia, y enseguida volvemos en el siguiente segmento del programa dedicado a noticias y lo que aconteció en la Iglesia y en el mundo. Esplenda tu
Pasamos ahora a nuestro segundo segmento del programa con las noticias de lo que aconteció en la iglesia y en el mundo. Y tenemos una noticia muy interesante y muy agradable, y es que la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima del Santuario de Portugal hará este año 16 peregrinaciones, ¿eh? Y la imagen recorrerá 3 continentes, y entre los países a ser visitados se encuentra Jordania, a invitación de la Cathedral Center for Studies and Media del Patriarcado Latino de Jerusalén. Entonces la peregrinación de Jordania será realizada entre los días 30 de mayo y 3 de junio. Es un hecho realmente a destacar es un país de Oriente Medio, siempre quien habla de Oriente Medio habla de dificultades, es un país de mayoría no católica, de mayoría musulmana, y cuando se habla de dificultades me refiero a dificultades en la práctica de la fe cristiana. Entonces, siendo Jordania el país creo más pacífico de Oriente Medio, entonces en todo caso que haya una peregrinación de la Virgen de Fátima, que consuele, que anime a las comunidades cristianas de estos países, es muy importante. No sobra decir que esta es una de las 5 imágenes peregrinas del Santuario de Portugal, y ahí se entiende que estas imágenes van a recorrer 3 continentes. Ya en este mes de enero, la imagen peregrina estará en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, que contará con la presencia del Papa Francisco. Y en el mes de abril, Italia vuelve a recibir la Virgen. Varias diócesis serán peregrinadas después de una invitación del Apostolado Mundial de Fátima para una peregrinación en Brescia y Ferrara entre los días 11 y 21 de mayo. Y, por supuesto, la Virgen Peregrina irá también a 2 diócesis de España, don Fernando Pío. Fantástico. Don Gustavo, quien tiene la honra de hablarle fue el asesor de prensa de la peregrinación de esa imagen en Colombia. Realmente fue una apoteosis, peregrinó, si mal no recuerdo, en 8 diócesis, y antes de ir a Panamá, esa imagen también pasó por Perú, fue maravilloso, estuvo en la diócesis de Chiclayo, en la diócesis de Lima. Todo el clero de la diócesis de Chiclayo se consagró al Inmaculado Corazón de María en presencia de esa imagen. Entonces doy estos datos para mostrar cómo esas peregrinaciones son caudales de gracias y de bendiciones. Fabuloso. Y entonces pasamos ahora a una otra noticia que es muy agradable, sobre todo para las familias, en este evangelio que estábamos tratando en el segmento anterior, y que justamente dice que el obispo de Phoenix, de los Estados Unidos, publica exhortación apostólica sobre la vivencia de la fe en las familias. Y tenemos entonces este despacho de la agencia Gaudium Press, que dice: el obispo de Phoenix, Estados Unidos, Monseñor Thomas Olmsted, autor de una célebre exhortación apostólica a los varones, llamado Firmes en la Brecha, emitió un nuevo documento pastoral, esta vez dedicado a los esposos y esposas, madres y padres de la diócesis, bajo el título Alegría Completa. Y justamente destaca el papel de los padres, que deben cultivar el alma de sus hijos y transformar el hogar en un centro de amor, donde la familia constituye la tierra en la que germina la vida de los hijos. Y este documento resaltaría un hecho muy bonito, que habla bastante y pone como patronos de las familias a la pareja, a los padres de Santa Teresita de Lisieux, a San Luis y Santa Celia Martin. Es un punto muy interesante, y las familias deberían tener más devoción a ellos, porque son el primer matrimonio canonizado juntos. Nunca en la historia ha pasado esto. Nunca en la historia ha pasado esto, jamás. Nunca, porque los grupos de canonizados solían ser grupos de mártires que habían muerto juntos, entonces hacía un solo proceso para varios. Sin embargo, cuando no eran mártires, se hacía un proceso por persona. Entonces, ya ha habido en el pasado matrimonios canonizados, pero canonizados en procesos separados. Estos fueron canonizados en un proceso conjunto, justamente reconociendo esta unidad que nuestro Señor habla en los evangelios, que serán una sola carne. Y el papel que los dos tuvieron en la santificación de sus hijas, y en concreto de Santa Teresita. No nos olvidemos que la madre, Santa Celia, murió antes que el padre, no es que murieron juntos, pero igual el proceso los ha seguido juntos. Es una cosa muy importante, y aquí su excelencia resalta el papel justamente de la armonía entre el matrimonio y su relevancia en esta creación de una comunidad de amor, que es la familia, que sea una preparación y un reflejo de la comunidad de amor que posteriormente será la Iglesia. No es en vano que el Concilio Vaticano II define a la familia cristiana como una iglesia doméstica.
en la misma línea de las iglesias particulares que son las propias diócesis. El obispo concluye su documento con una cosa muy bonita, porque entre los consejos se encuentra contar con una imagen de la Santísima Virgen en el hogar y consagrarse a través de su Inmaculado Corazón. Algo muy grato para los heraldos del Evangelio que en todo el mundo justamente se dedican a promover la consagración a la Santísima Virgen de acuerdo con San Luis María Griñón de Montfort y otras fuentes. Así que con esto entonces cerramos la parte de las noticias y vamos a las preguntas de nuestros oyentes. Y tenemos una pregunta que nos viene desde El Salvador. Herbert nos pregunta, a menudo, especialmente durante pruebas y dificultades, es común que pidamos a Dios una señal para poder seguir el buen camino, como lo hizo Gedeón, por ejemplo. Pero él pregunta, ¿pedir señales no sería tentar a Dios? ¿Usted cómo lo ve, doctor Saúl? Bueno, el consultante coloca un ejemplo bíblico de alguien que pidió una señal a Dios, entonces no podemos decir que eso fue malo, ¿cierto? Pero evidentemente lo importante me parece es mantener esa relación filial con Dios, o sea, ubicarse de una manera humilde como aquel que necesita de la ayuda de Dios y de esa manera establece una relación a la niño en los brazos de la madre, a la niño en los brazos del padre, pidiendo a Dios todo, a todo momento, con confianza, con tranquilidad, y si es del caso una señal, ¿por qué no? Si la gracia inspira que se le pida una señal a Dios para andar en tal o cual camino, para hacer tal o cual cosa, pues pídalo. Pero un pedido filial no es una exigencia, es solamente un pedido. Si Dios no concede esa señal, o si Dios no concede esa señal de la manera explícita o clara que uno está pidiendo, pues el niño no se rebela contra el padre, simplemente sigue manteniendo esa actitud filial. Entonces me parece que no es tentar a Dios, sobre todo si se pide de una manera filial, humilde y piadosa. Muy bien, muy bien. Y ahora entonces tenemos otra pregunta de la señora Verónica de Oakville, de aquí de Ontario, quien pregunta, ¿por qué los evangelistas no cuentan en detalle qué ha sido de la vida de María después de la resurrección de nuestro Señor, siendo que ella es personaje central en la historia de la salvación? La pregunta que nos hace la señora Verónica, desde luego, es una pregunta que se hace la Iglesia desde los tiempos de los evangelistas. Porque el Evangelio es tan parco en dejarnos palabras de la Virgen, como hemos comentado antes. Por ejemplo, hasta las bodas de Canaán, la Virgen no habla a otros que no sea propiamente Santa Isabel o San José. Bueno, no se habla mucho de la Virgen. Ahora bien, la Iglesia siempre ha entendido que lo que los evangelistas quisieron mostrar y transmitir y que constituía propiamente el núcleo del mensaje cristiano eran las palabras y los gestos de Cristo. A la Virgen se le hacía mención, se hablaban también, pero siempre en su relación. Entonces la Iglesia ha discernido en este cuidado, en esta parquedad evangélica, un deseo de colocar en relieve a Cristo. Ojo, sin esconder a la Virgen, porque las pocas veces que aparece la Virgen son fundamentalísimas. No nos olvidemos, el primer milagro de Cristo es con la Virgen. Cuando muere está a sus pies la Virgen. Y cuando se, entre comillas, funda la Iglesia en Pentecostés, los apóstoles se reúnen con la Virgen. Ahora bien, con esto el Espíritu Santo ha considerado que nos proporcionaba los suficientes elementos para que posteriormente en la vida de la Iglesia se aumentase el conocimiento de la Virgen y no necesariamente en el texto de los Evangelios. Recordamos a los oyentes que pueden enviarnos sus preguntas por email dirigidos a info@loineditomultimedia.com y ahí podremos entonces tener el gusto de contestar todas las inquietudes, las preguntas y vale todo. Así que, por favor, siéntanse libres de enviarnos las preguntas que deseen. Y llegamos entonces al final del programa de hoy, pero antes tenemos el último segmento donde tenemos la sugerencia de la semana, que es una website, un libro, un podcast, en fin, vale todo sobre doctrina católica que nos haya gustado y que también podamos compartir para el bien espiritual de las personas. Entonces tenemos al doctor Saúl primero. Doctor Saúl, ¿qué nos aconseja, qué nos receta en este programa?
don Gustavo, no sé si será mala educación, pero recomiendo acceder a Gaudium Press, pero específicamente a las secciones de opinión y espiritualidad. A lo largo de ya estos varios años de trabajo se ha armado una biblioteca muy interesante, y en esa línea también recomiendo un site que es, creo que es el portal en español más grande de la Iglesia Católica, que es catholic.net. Ellos también han armado una biblioteca de artículos y de ensayos sobre los más diversos temas, de todo tipo, pastoral, teológico, y la persona accede al buscador de catholic.net, coloca el tema de su interés y le aparecen muchos artículos de fácil lectura, cortos. Quiero decir también que Catholic.net es partner de Gaudium Press en su servicio informativo. Muy bien, muy bien. Entonces ponemos esos enlaces en las notas del programa. Las notas del programa para los oyentes que lo van a visitar en la website del programa, loineditomultimedia.com. Y hermano Fernando Pío, ¿qué nos aconseja para esta semana? En relación además al Evangelio que hemos leído, un libro de la autora Forbes. Ella es escocesa, pero ignoro cómo sería la pronunciación en inglés de Inglaterra de este apellido, pero es una autora que falleció en 1936, una religiosa, y tiene una serie de biografías muy, muy bien escritas, de forma ágil y de forma muy accesible, de biografías de santos. Y recomiendo en concreto para esta semana la que escribe sobre Santa Mónica, justamente que hemos hablado de San Agustín. Pues bueno, vamos a recomendar la de su madre. Y no, para presentarlo no hay cosa mejor que utilizar la presentación del libro. Entonces, Santa Mónica vivió hace más de 16 siglos, pero sufrió los mismos problemas que aquejan a tantas madres de hoy en día. La enemistad de una suegra, un matrimonio difícil, la murmuración de los envidiosos y, sobre todo, la angustia de ver cómo su hijo Agustín se alejaba de Dios y desperdiciaba su vida. Entonces, Santa Mónica es el mejor ejemplo que tenemos de una madre que tenía todos los elementos para desesperarse, viendo cómo se desperdiciaba la vida de su hijo. Pero tuvo la confianza en Dios para no dejar de rezar y tuvo la grandísima alegría de ver a su hijo ya convertido. Pero bueno, mejor que hablar de este libro es leerlo, y se va a ver de forma accesible y amena la biografía de esta santa. En concreto, lo recomiendo a través del editorial Vita Brevis, que después será colocada en las notas del podcast, que ofrecen tanto la versión en papel cuanto, mucho más accesible, la versión en ebook. Muy bien, muy bien. Y quien les habla aquí, el hermano Gustavo, les recomienda el libro de la confianza. El libro de la confianza acaba de salir en formato ebook, pero el libro de la confianza por el padre Tomás de Saint-Laurent es realmente una obra prima, no solo por incitarnos a la confianza, sino por darnos mucha esperanza en este mundo tan lleno de escándalos, tan lleno de problemas, tan lleno de justamente crisis en las que estamos. Y él justamente nos llama a tener confianza en Dios y justamente los fundamentos de esa confianza. Entonces, el libro de la confianza por el padre Tomás de Saint-Laurent lo pueden encontrar en formato ebook en la website del programa, loineditomultimedia.com. Lo pueden descargar directamente de ahí, o también está disponible en Amazon Kindle y también en iTunes. Y con esto entonces llegamos al final de este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y queremos agradecer una vez más al doctor Saúl, al hermano Fernando, por su presencia en el día de hoy. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Gustavo, don Fernando. Los alegres somos nosotros, los agradecidos somos nosotros, y esperamos a los oyentes de aquí a una semana aquí en el espacio de Radio María, o también más una vez en la website del programa, loineditomultimedia.com, y los aguardamos para otro podcast sobre lo inédito, sobre los evangelios y los muchos aspectos que la doctrina católica nos enseña. Y con eso, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, un fuerte y cordial Salve María. Lo
Lo inédito sobre los evangelios es una producción de New Insights Multimedia. www.loineditomultimedia.com